Ok, pasamos a nuestra cuarta y última plática de esta noche y la verdad es un gusto y un orgullo poder contar con el doctor Víctor González. No solo porque es un experto internacional en temas de interacción humano-computadora, diseño interactivo, sino porque Víctor es una de las personas que desde hace mucho tiempo, antes de que este asunto fuera cool, ha estado impulsando tanto el conocimiento, las técnicas y el trabajo de diseño centrado en el usuario, y ha sido mentor de muchas personas en nuestro equipo. Víctor Manuel González es doctor, maestro en ciencias, ingeniero certificado, es entusiasta, consultor y experto internacional en el campo de interacción humano-computadora y el diseño de experiencias óptimas de usuario para productos interactivos. Es profesor de tiempo completo y jefe del Departamento Académico de Computación del Instituto Tecnológico Autónomo de México, que ustedes conocen como el ITAM, y combina su labor docente y de investigación con el campo de la consultoría, a través de la cual apoya empresas en México y Latinoamérica a encontrar mejores métodos para diseñar y crear productos digitales con propuestas de valor innovadoras. Es un gusto tenerte aquí, Víctor. Son tuyos. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, voy a tratar de mover porque creo que siendo zurdo, como que espero que no afecte aquí el proceso creativo. Muchas gracias a UX Nights por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y bueno, poder hablar de lo que me gusta, que uno de los temas que más me gusta es Design Thinking, y poder compartirles algunas ideas. Tengo también el privilegio de ser el último y también el reto de ser el último, porque entonces yo soy el que los separa, salvo una ronda de preguntas, de las pizzas y las chelas. Entonces, bueno, trataré de ser breve, directo y mantenerlos despiertos en lo que voy a hablar. A lo largo de los años que he estado trabajando, introduciendo la idea de Design Thinking en diferentes foros, hay dos cosas que son súper importantes destacar a la gente y hacer entender a las personas de qué significa esto de Design Thinking. Una de ellas es en sí mismo el aspecto humano. De entrada, Design Thinking es un proceso centrado en el humano, centrado en el usuario, centrado en nuestros clientes. Pero esa humanización que efectivamente nos va a llevar a tener que desarrollar habilidades de empatía, hacer trabajo de campo, y que nos va a conectar con la vida de las personas, con gente que tiene emociones, con gente que no podemos justificar la interacción con un producto interactivo si no es porque hay algo que está moviendo sus fibras emocionales. Sí, es el enfoque que queremos tener, pero también estamos hablando de la creación de un producto por humanos, por gente que también sueña, se frustra, se enoja y tiene ambiciones y tiene aspiraciones. Entonces, enfatizar Design Thinking es pensar que estamos, primero que nada, diseñando para humanos, por humanos. Y eso hace una gran diferencia cuando empezamos a ver cómo es que Design Thinking podemos aplicarlo a nuestra propia vida, que es parte de lo que quiero hablar. El segundo punto que es importante resaltar es que cuando hablamos de este proceso de innovación, para que realmente sea un reto que nos levante a las 5 de la mañana, bueno, no sé qué se levantan ustedes, yo me levanto a las 5, pero que te levante a las 5 de la mañana y que digas, yo quiero ir a trabajar porque quiero transformar la vida de los alumnos que me toca dirigir o de las personas que tienen la confianza de buscarme para que les dé un consejo, es de alguna manera esa motivación y ese centrado es porque lo que estamos tratando de hacer es un problema que le llamamos un problema complejo. Creo que en inglés, y que no encontré una traducción adecuada, pero es un wicked problem, ¿no? Es algo que no es tan fácil de resolver, ¿sí? Que realmente lo descubrimos, como decía Luis, cuando lo solucionamos, y a través de las soluciones es que lo vamos creando, y entender que la innovación se trata de resolver esa clase de problemas nos hace entender la lógica de Design Thinking y el proceso iterativo. Entonces, quisiera hablar de 3 encuentros, 3 puntos de contacto que ya han mencionado mis compañeros, pero yo los trataría de mover hacia el aspecto personal, y 3, digamos, como métodos para que podamos aplicar Design Thinking para nuestra vida, para nuestro propio, digamos, podernos comer nuestra propia comida de perro, así como dicen por ahí, ¿no? Vamos a ver, esta definición, que ya la voy a poner aquí porque ya hasta el cansancio se ha repetido, pero más bien, y que sabemos que Tim Brown no fue el que inventó Design Thinking, pero que de alguna manera nos enmarca 3 elementos que son importantes, además de lo que ya dije,
que es el aspecto de que cuando hablamos de design thinking hablamos de un acercamiento, de un método, de una forma de hacer innovación, pero que tiene tres elementos importantes. El acercarnos a entender las necesidades de alguien, el poder aplicar lo mejor de la tecnología, el estado del arte de la tecnología, y tecnología no solamente como comunicación, tecnologías de información y comunicación, no, tecnología como cualquier cosa que habilita, que aumenta las capacidades cognitivas, emocionales, físicas de un ser humano. Y por otro lado, que todo esto tenga sentido desde el punto de vista de negocio. Estamos hablando de que al final de cuentas la innovación que estamos partiendo va a tener que tener un modelo viable. Y en este modelo entonces cabe entender que en todas estas partes de estar pensando en esto como un proceso, efectivamente estamos hablando de un proceso que tiene diferentes puntos de entrada y que al final de cuentas lo que más interesa, más que el proceso, es algo que llamamos los mindsets. O sea, la forma en la cual tú piensas y la forma en la cual te acercas. De entrada pensando en que esto es centrado en el humano, siguiendo con cosas como este sesgo hacia la acción, este movimiento hacia hacer las cosas y no esperarte 6 meses, 3 meses o una semana para poder implementar algo cuando puedes hacerlo en cuestión de 15 minutos y mostrarle algo y hacer una validación de lo que estás haciendo. Y todas estas cosas que nos llevan hacia la colaboración radical, la cultura del prototipado, el show me, don't tell me, y esta idea de que hay un proceso, de que hay algo que conecta los elementos y que le da sentido. Y esto visto desde el punto de vista de lo que es Design Thinking, yo creo lo siguiente, y es parte de la experiencia de lo que yo veo. Design Thinking para mí no es la metodología, no es el método, es la forma de introducir esta idea a mucha gente que de otra manera no la entendería. Y por eso el artículo de Harvard Business Review es tan importante, pero no solo el del 2015, el 2008, el primero. Porque lo que nos está logrando es tocar puerta en aquellos que toman decisiones a otro nivel o interactúan a otro nivel. Y lo que hace Design Thinking es darnos ese marco de referencia para que alguien pueda entender los conceptos. Pero por otro lado, Design Thinking nos permite entender que puede ser un punto de partida para metodologías más estructuradas, mejor elaboradas para la producción. Por eso es que Design Thinking se combina bien con ágiles, como estaba diciendo Iván, se combina bien con Lean, se combina bien con diseño centrado en el humano, con otros procesos. Y debemos de entender, en perspectiva, que Design Thinking podría ser ese gran impulsor para poder insertar esos otros modelos. Yo tengo un sesgo, y mi sesgo es de que yo aprendí a integrar ciertas ideas sobre Design Thinking con algunos de los que están promoviendo esto, y algunos de los creadores de alguna manera de un cierto tipo de método, que es la Escuela de Diseño de la Universidad de Stanford, donde a través de la interacción con profesores de allá, con cursos que he estado tomando allá y con gente sobre todo que me ha permitido conocer cómo lo implementan, pues ves una visión en la cual sin duda lo que hay ahí es un elemento de tratar de introducir estas ideas a un nivel ejecutivo, a un nivel gerencial, a un nivel digamos de mando medio, yo diría. Pero lo que yo de alguna manera me encontré es que en todo este presentar ideas, había muchas de estas siendo ejemplificadas por vidas de estudiantes en Stanford. Yo soy profesor universitario y muchas de las cosas que decían respecto a los problemas que tenían los estudiantes para tomar decisiones de carrera o a cuestiones de balance entre actividades creativas y recreativas, yo los veía en mis propios alumnos y entonces parte de la idea fue básicamente tratar de entender cómo es que estos elementos más humanos podrían estar ahí plasmados. Hay 3 elementos que quiero resaltar y voy relativamente rápido en estos porque al final los hemos tocado. Estos 3 encuentros de transformación de la persona tienen que ver uno, como ya decía Iván, en la confianza creativa, pero yo resaltaría una cosa que es muy importante, que yo siempre a algunos veo por aquí que han estado conmigo en el aula, yo siempre les enfatizo, que es esta cuestión de que no se trata de dividir, como dice Kelly, al mundo entre creativos y no creativos, o creativos y analíticos, sino entender que tenemos la capacidad de movernos de un pensamiento creativo a un pensamiento analítico, que podemos entonces estar requiriendo en ciertos momentos tener pensamiento divergente y a veces tener pensamiento divergente. Y esa capacidad de movernos es lo que nos potencia no solamente como individuos, sino como equipos, y podemos entonces aplicar mejor este proceso. Por otro lado, tenemos que entender que esto es un proceso de experimentación constante que está en gran medida basado en dominar la práctica, dominar el entendimiento.
Y eso es lo que psicólogos, uno de los, digamos, más importantes de nuestra era, aquí hay un compañero que no me dejará mentir, Albert Bandura, habla y se refiere a él como dominio guiado. Esta capacidad de ser, esta self-efficacy, autoeficacia, de saber que si a través de pequeños experimentos tú vas ganando descubrimiento del problema, vas encontrando entonces realmente la solución y sobre todo te vas haciendo, vamos, con mayor confianza de que vas un buen camino. Todo esto al final también se conecta con el hecho de que llevándonos a ser creativos, tenemos que pensar en lo que sería la empatía, pero no solamente a los usuarios. Cuando conocí a Luis, y creo que ya se lo he dicho alguna vez, le dije que había tenido un gran acierto en el nombre de su compañía, ¿no? Porque siempre esto de la acción situada me ha resultado fascinante. Los antropólogos como Lucy Sussman, por ejemplo, nos enseñaron hace muchos años de la importancia de poder ver al usuario en su contexto y poder ver el fenómeno sociotécnico en contexto por entender lo que estaba pasando alrededor. No solamente por ir y empaparnos y poder caminar los pasos de los clientes, de los usuarios, sino porque el contexto tiene una gran relevancia. El contexto que te lleva a que entiendas y aprecies el trabajo etnográfico o el trabajo de campo, pero también que te lleva a entender mucho de lo que sufren ya de alguna manera fuera de tu sistema, fuera de los confines de tu pantalla, los usuarios. Hay varias formas de entender el proceso de cómo esto puede permear una compañía, pero yo les quiero recomendar este video eso el URL lo van a tener ustedes seguramente en las presentaciones, pero este video es de una clínica en Estados Unidos, un hospital en Estados Unidos de Cleveland, donde el CEO hace 3 años se decidió tratar de mostrar un mensaje que conectara con las personas que estaban utilizando los servicios médicos en el hospital. Y entonces es un video de hecho muy emotivo, les recomiendo que lo vean y que traten de apreciar sobre todo lo que se descubre simplemente al tratar de observar a la gente en su contexto y el entender que nosotros traemos muchas cosas en la cabeza. En una ciudad como esta, en la cual lo que menos queremos hacer es conectarnos con los demás, porque, oye, pues no me vayan a gritar algo, ¿no? O me vayan a decir tal o cual cosa, nos resulta algo, digamos, poco natural, pero es lo que necesitamos hacer y lo que puede transformar nuestras organizaciones. El último punto que me hizo eco sobre esto que vi en lo que estaba haciendo Stanford fue el hecho de que ellos están implementando desde hace muchos años un proceso para que los alumnos a partir del segundo año puedan aprovechar mejor su experiencia universitaria, puedan balancear mejor su actividad académica con su actividad recreativa. Y entonces, este proceso, que es un curso que se llama Designing Your Stanford, me llevó a tratar de entender y decir, bueno, ¿cómo podríamos aplicar Design Thinking para mis propios alumnos? ¿Cómo podríamos aplicar Design Thinking para el tipo de retos que yo veo en mi oficina o que simplemente conozco que mis estudiantes tienen? Y esto al final me llevó por curiosidad y por tratar de indagar más y más y más, a escribirle a este señor que se llama Bernard Rhodes. Bernard Rhodes es el fundador del D-School, de la Universidad de Stanford, es un señor ya bastante grande, y cuando yo le escribí le dije, oye, me interesa mucho saber cómo funciona esto de aprender a manejar tu experiencia en Stanford. Y me dice, mira, estoy escribiendo un libro, casi se va a publicar, que se llama El hábito de alcanzar, y que tú puedes ver, ahí vas a ver varias técnicas que te van a ayudar a entender cómo lo aplicamos. Y bueno, les recomiendo bastante el libro de alguna manera trae muchas técnicas de cómo poder remarcar problemas, y algunas de ellas las vamos a ver ahorita. Y otra cosa que me dijo que se me hizo muy valiosa fue, pero ¿sabes qué? Lo que debes de hacer es esperarte porque un alumno mío, que ahora es el director ejecutivo del programa de D-School en Stanford, que es Bill Burnett, está escribiendo un libro y se llama así exactamente, se va a llamar Designing Your Life, ¿sí? Entonces espérate un rato, el libro va a llegar y ahí vas a ver el método. Entonces, de eso es lo que les vengo a hablar, de este libro que les recomiendo ampliamente, Designing Your Life, donde hay 3 métodos que podemos tomar y extraer para nuestro propio diseño de vida. Esos 3 métodos tienen que ver, uno, con la idea de lo que llamamos las odiseas, como una forma de ideación y prototipado de escenarios profesionales. Lo que le llama Burnett las entrevistas de vida, como una forma de acercamiento empático a modelos de rol y prototipado. Y un último punto que es la inmunidad al fallo como una forma de diseñar la vida. Estos 3 métodos los extraje yo de una colección, de hecho, de ideas que ustedes pueden ver. Es un libro mucho más rico que esos 3 puntos, pero simplemente para ejemplificar cómo la técnica tradicional Design Thinking se podía utilizar
para algunos retos de carrera, desarrollo profesional, de decisión, que los tienen mis estudiantes de 20 años, pero que también los tenemos los más grandes. O sea, la vida no se acaba después de que tomas las decisiones a los 18 de qué es lo que va a pasar con tu vida. Entonces, ¿qué son las odiseas? Bueno, las odiseas parten de esta línea. La vida que tenemos, que estamos viviendo, es una de las muchas vidas que vas a vivir. Eso a los millennials les queda muy claro, porque cambian de trabajo Pero por lo menos cambias de trabajo cada lustro, cada 4 años o cada 3 años, ¿sí? Y sabes que el tipo de trabajo que vas a hacer y incluso la formación universitaria que recibiste no va a definir para nada tu futuro. Y eso cuando lo empiezas a asimilar, entonces te sientes mucho más libre. Pero tenemos que movernos entonces ante una creencia disfuncional que básicamente dice que necesito descubrir la solución, única solución, mi mejor vida posible a los 18 años o a los 20 años, cuando tomo la decisión de qué carrera voy a estudiar, y luego ejecutarla. Y movernos hacia un reencuadre, que sería, hay múltiples buenas vidas y planes dentro de mí, y puedo elegir para cuál construir mi primer paso al camino hacia adelante. La diversidad y la idea de que lo único que me tengo que preocupar es en el siguiente paso. Ahora, ¿cómo logro esto? Bueno, una de las formas para poder diseñar tu vida es asumir que hay múltiples vidas. Y entonces el reto que Burnett nos invita a hacer es el siguiente, y que esto es como el mensaje para llevar a casa, la tarea de llevar a casa, ¿no? El reto para todos nosotros es pensar en 3 diferentes versiones de tu vida en los siguientes 5 años. Totalmente diferentes. La idea es que estos planes de odisea que le llamamos sean 3 viables y sustancialmente diferentes opciones de ti mismo. No una versión de decir, bueno, ahora soy profesor en el ITAM y después soy profesor en la Universidad de Cuenca, ¿sí? Pues sigo siendo profesor, eso qué chiste, ¿no? Sino más bien, ¿qué pasaría si de repente tú decides, pues yo voy a ser consultor? Y de repente el mundo se da cuenta de que las consultoras no son necesarias. Y la consultoría deja de ser un ramo, una área. ¿Qué harías si no eres consultor? Y ese es el ejercicio básicamente que nos llevaría a cómo hacerlo. Pensar en 3 tipos de vida. La vida 1 es la que sabes que quieres tener, no es la que tienes. Es la que estás imaginando. Ay, si yo me fuera a hacer esto, ¿sí? Pero esa ya la tienes muy masticada, la tienes muy vista, pero la tienes, no la deseches. O puede ser la que tienes actualmente y no la quieres dejar, está bien. Lo que nos invita el método y básicamente lo que se hace es tratar de definir cada una de estas y poder ver ventajas, desventajas y preguntarnos cómo sería nuestro escenario de vida así. Perdí el reloj, alguien lo tiró. ¿Sí? Ok, vale. La vida 2 es, ¿qué pasaría si esa opción que pensaste como vida 1 no es factible? Son maestros, dejan de ser maestros. Tienen un restaurante, dejan de existir los restaurantes. ¿Cómo nos llevaría entonces a repensarnos? ¿Qué tipo de vida haríamos? Y la tercera es la cosa que haría si el dinero o la imagen no fuera ningún obstáculo. Si no hubiera ningún problema, si pudieras hacer una vida decente, ¿sí? Pero además, si nadie se va a reír de ti por lo que vas a hacer. Una idea loca. Y si ven este escenario, para aquellos que han visto algo de design thinking y brainstorming y todo eso, estamos hablando básicamente de eso, de la idea que satisface al usuario, de la idea que es óptima, ¿sí? O que es radicalmente opuesta, y de la idea que finalmente es la idea loca, ¿no? Y eso pocas veces lo aplicamos a nosotros mismos, ¿sí? Bien, entrevistas de vida. Si quieres plantear diferentes vidas, pues tienes que prototipar. Y aquí la parte que es importante es que debemos de entender que así como podemos prototipar productos y servicios, también podemos prototipar nuestra vida. Esa es más complicada, ¿no? Suena más complicada. Bueno, ¿cuál es la creencia disfuncional que tenemos que quitar? Que si busco exhaustivamente los mejores datos para todos los aspectos de mi plan de vida, voy a resultar con algo exitoso. El reencuadre es, debo construir prototipos para explorar preguntas sobre mis alternativas. Y esto se parece enormemente a los diseños tipo cascada, ¿no? Yo voy, tomo requerimientos, idealmente pienso que ya tuve todo lo que necesitaba, me voy 6 meses y me encierro para hacer la solución, llego con el cliente y el cliente no la acepta, ¿no?
Pues qué casualidad, ¿no? Qué raro, ¿sí? Pues es lo mismo que hacemos con nuestras vidas. Entramos a soluciones en las cuales no tenemos ninguna prueba de manejo, ninguna forma de probar, y lo que tenemos es que tratar de construir esos prototipos. ¿Qué es lo que podemos hacer para lograr esto? Bueno, la idea es, podemos prototipar nuestra vida a través de hacer buenas preguntas, crear experiencias, revelar suposiciones, fallar rápido y fallar hacia adelante, escaparnos al futuro y construir empatía para nosotros mismos y los demás. Y esto es lo que nos da los prototipos. Ahora, ¿cómo se hacen los prototipos? Bueno, los prototipos son básicamente entrevistas que hacemos con alguna persona que tiene el rol que tú quisieras tener, que está experimentando aquello que tú piensas que quisieras experimentar y en el cual tú te ves en los siguientes 5 años. Voy a entrevistar a Luis para ver si me quiero cambiar y entrar a la consultoría, ¿sí? ¿Sí? ¿No? No quiero, exacto. Entonces, pero necesito verlo, y necesito platicar con él, y necesito ver qué es lo que él ama y odia de eso para poder entenderlo. Pero no es una entrevista de trabajo lo que estoy buscando con Luis. Lo que estoy buscando es aprender de él. Y eso es básicamente etnografía. Es básicamente tener una entrevista empática, ¿sí? Donde logras entender qué está pasando con otra persona. Y entonces puedes, a través de escuchar a la persona, entender cómo son sus días y luego imaginarte tú mismo haciendo ese trabajo y amándolo o odiándolo, no sé, durante meses, experimentando a través de esta forma indirecta. Conversaciones de prototipo tienen que ver con, no, como decía, no una entrevista de trabajo, sino este es un modelo de cómo pedirle a alguien que te permita entrevistarlo para este tipo de experiencia. Y básicamente lo que le estás diciendo es, oye, admiro tu trabajo, aprecio tu trabajo, quisiera conocer más de él. No, tienes una chamba por ahí en Institutum que, pues no, no es eso. Es conocer cómo sería. A lo mejor me doy cuenta de que eso no es lo que estoy buscando. ¿Cómo hacerlo? También es una combinación entre eso y el entrevistar y el observar. Queremos experimentar lo que realmente es y bueno, puede haber muchas formas de hacerlo, pero puede ser desde hacer una visita, que te permitan hacer una visita a las instalaciones de BBVA, ¿no? Y poder ver cómo trabajan allá, ¿no? Y entonces puedas conocer a través de eso, o trabajo voluntario, ¿sí? Hay múltiples oportunidades de hacer eso, ¿sí? Mi esposa, cuando vivimos en California 4 años, ella dijo, yo no voy a trabajar, ¿sí? Más que legalmente. Y como no podía trabajar legalmente, porque éramos estudiantes cuando estudié el doctorado, pues dijo, pues me voy a ser voluntaria de cuanta cosa pueda encontrar. Y fue voluntaria de diferentes cosas y aprendió mucho a través de eso, ¿no? Y esto, bueno, nos da un acercamiento hacia eso. El último punto es manejar el fallo. Y manejar el fallo, ¿a quién le gusta fallar? No nos gusta fallar. Pero la realidad es que como diseñadores de vida, siendo curiosos, orientados a la acción, prototipando, definiendo nuestro camino hacia adelante, vamos a experimentar el fracaso. Y es más, vamos a fracasar, vamos a fallar por diseño. Y eso lo tenemos que entender que lo que significa el fracaso en nuestro proceso y cómo lograr que lo que llamamos esta inmunidad de fracaso. Aprender que los diferentes, no solamente los éxitos, sino los errores, bajo un proceso iterativo corto, nos van a permitir, y es lo que nos permite crecer, y es lo que nos permite aquilatar la experiencia. Manejar el fallo, entonces parte de la idea de diseñar tu vida en realidad es lo que consiste la vida, no en un resultado. Y la creencia disfuncional es que juzgamos nuestra vida por el resultado, y la vida es un proceso, no un resultado. ¿Cómo implementar esto? Hay muchas formas, pero una de las que nos puede ayudar a entender esto es con el contraste entre juegos finitos y juegos infinitos. Para mí, conseguir boletos para el concierto de Adele en noviembre de 2016, sí fue en noviembre, ¿no? Fue un juego finito. Que lo estuve jugando desde que me enteré que iba a venir, hasta que me enteré y me di cuenta de que el price tag, el precio para el boleto, ya no me alcanzaba mi presupuesto. Y terminó el día que Adele hizo su última presentación, porque todavía en una parte de mi cerebro estaba la posibilidad de, y si voy a la reventa, ¿sí? Pero ya acabó, por lo menos para esta temporada, gira, o lo que le quieras llamar. Ahí está. Pero yo tengo otro juego, y ese juego es infinito. Y el juego infinito para mí es impactar a la comunidad de UX con fundamentos. Eso me gusta hacer, me gusta enseñar,
me gusta polemizar en algunos casos, compartir, y ese espero seguir haciéndolo. Y la verdad es que no se va a acabar. Cuando entendemos que nuestra vida y que el diseño de nuestra vida es un juego infinito, podemos entender que todas estas iteraciones, ¿sí?, es una expresión básicamente de poder ir aprendiendo y podernos irnos ubicando y entender entonces que no solo es un experto en la reducción del fracaso, sino que te vas a convertir en inmune al fracaso cuando ves este tipo de avance. Fin, última, conclusiones. En resumen, ya no funcionó. Ok, gracias. Design Thinking es mucho más que la innovación en producto y servicio y es una base para muchos esquemas de gestión y mejora en la creación de estos. Mi punto de vista es que traten de verlo como un punto de entrada, no como el método, sino como un punto de entrada para otras cosas. Para mí no es suficiente. Mucha gente lo presenta así, lo trabaja así, pero al final te das cuenta de que hay aspectos operacionales que solamente un Scrum Master va a poder resolver en algunos escenarios. Aquí está dando mucho aquí a Iván. Design Thinking puede, yo diría debe, aplicarse a nivel personal. A nivel personal, entender que si nosotros empezamos a permear esto, yo cuando doy algún proceso de consultoría, muchas veces lo primero que hago con la gente es decirle, oye, ¿cuál es la última vez? Eso ya me lo conoce mucho porque siempre lo digo. ¿Cuál es la última vez que viste a uno de tus usuarios o clientes utilizar tu producto? Y se lo digo tanto a medios como a directivos, y los directivos peor, o sea, no, ¿para qué? O sea, somos la segunda, tercera generación haciendo esta clase de negocio. Pues sí, pero tu abuelo los vio, tú nunca los has visto, ¿sí? Y ese es un proceso que de alguna manera cuando se hace una vez y se ve al usuario utilizarlo, tiene este enfoque empático, se hace prototipos, se aprecia y se valora el trabajo. Y creo yo que haciendo la adopción de Design Thinking a nivel personal es una forma de hacerlo. Pero sobre todo si lo haces a nivel de que puedas humanizar el proceso de raíz. Si tú mismo estás viendo que estás prototipando tu vida, si tú mismo estás viendo que estás iterando, si entiendes la importancia de remarcar un problema cuando ese problema es tuyo, ¿sí? El problema de, llegué 7:30, tenía que haber llegado aquí a las 7, ¿sí? Porque mi conductor de Uber no se bajó en el segundo piso donde debía. Y me di cuenta que lo que había pasado, o sea, no es que él hubiera cometido un error, sino que yo no había entendido que yo no era un observador, sino para los que saben, yo tenía que haber sido un observador participante, ¿sí? No se trataba solamente de estar ahí esperando que él, sino tenía que haberle ayudado a poder guiar y decir, nos tenemos que bajar aquí. Y eso yo creo que es lo que nos lleva finalmente a poder entender que Design Thinking es para nosotros. Pero bueno, no me queda mucho, mejor aplíquenlo y me cuentan cómo les va. Muchas gracias. Ok, eso es Design Thinking. Pero como todas las cosas buenas de la vida, esto debe ser iterativo. Entonces, en lo que acomodamos acá para comenzar el panel de preguntas y respuestas, vamos un poquito retrasados, entonces vamos a ponerlo como de 20 y tantos minutos. Si tienen preguntas es buen momento para hacerlas. Rápidamente, las reglas. Es una pregunta por persona, tiene que ser una pregunta. Si alguien se siente así, con ganas de hacer una declamación o algo así, es increíble, pero no tenemos esa clase